Resumen imposible. Un intento de ordenar las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2 de la tarde, 31 minutos, mientras ahora sí les pedimos amablemente que nos dejen un like, un me gusta, un comentario, se suscriban al canal y todas esas cosas que hacen que este contenido sea ofrecido cada vez a más personas. Nosotros vamos a arrancar con este resumen que, fuera de broma, tiene evidentemente de todo porque está pasando muchas cosas. Vamos a estar hablando de la economía, vamos a estar hablando de la nueva arremetida de este gobierno con el tema de la baja de imputabilidad, como evidentemente Milei no puede más que querer asemejarse a Donald Trump en todo, y estamos en una con el tema de la migración acá también en la Argentina y algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en el sur. Es una forma amplia de decir, no solamente con los incendios, sino también lo que está pasando en Tierra del Fuego. Pero vamos a arrancar con la crisis económica, lo que está pasando en la vida real, más allá del mundo imaginario de Milei. Y vamos a empezar a hablar de las consecuencias directas que está teniendo esta crisis en la industria, en el comercio argentino. Básicamente es algo que venimos contando porque es una noticia que se repite permanentemente en todas partes del país y que está relacionado con gente que se queda sin trabajo, con fábricas que cierran, con empresas de muchos años que se quedan sin posibilidad de seguir desarrollándose. En este caso vamos a hablar de una violenta represión a trabajadores en Concepción del Uruguay que están denunciando a una empresa justamente que es de nacionalidad uruguaya. La empresa es Urcel Sociedad Anónima. Era una manifestación pacífica y legítima de los estibadores de Concepción del Uruguay, que fue reprimida violentamente con balas de goma, con palos y detenidos durante el reclamo que estos trabajadores le estaban haciendo a la empresa. Los reprimieron por orden de la Fiscalía, que está a cargo de la doctora Marina Chichi, con apoyo de la empresa y de FEMPINRA, que es la Federación Marítima Portuaria y de Industria Naval de la República Argentina. Incluso cuando aparentemente, según cuentan las crónicas periodísticas, estaban muy a las puertas de una conciliación obligatoria que había dictado la propia provincia de Entre Ríos. La represión de Entre Ríos a los trabajadores portuarios fue también filmada y así circulaban los videos en las redes sociales. Y lo que vemos entonces es una protesta que estaba encabezada por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, el SUPA, ahí mismo en Concepción del Uruguay, y que lo que hacía era denunciar a la empresa por una empresa que tiene capitales uruguayos, una empresa uruguaya. Y lo que decían los trabajadores es que esta empresa desconoce la legislación laboral argentina. También estaban protestando por marginar a trabajadores locales y contratar personal de otras localidades en condiciones de precarización, desplazando la mano de obra entrerriana. Esto es lo que sucedió ahí en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ver qué es lo que está pasando en La Pampa, porque sigue la crisis, y en este caso en un frigorífico que es el creador de la hamburguesa Patty, que debe más de 30.000 millones de pesos y que suspendió a 450 empleados. El frigorífico se llama Pico, está justamente en esa provincia, en la provincia de La Pampa. Y esto un poco lo veníamos contando. Este es el número más grave de lo que se conoce de esta empresa, de este frigorífico, que pasó de faenar alrededor de 600 vacunos por día a apenas 50. Es un derrumbe tremendo que refleja el presente súper delicado
que está viviendo el sector cárnico. Bueno, la industria en general y en este caso la industria alimenticia y más particularmente el sector de la carne. La situación se agravó por la fuerte retracción de las exportaciones, especialmente hacia China, principal destino de la carne argentina. En la provincia de Corrientes vamos a dejar La Pampa y vamos a seguir en esta recorrida de lo que está sucediendo en todo nuestro país. En la provincia de Corrientes, decíamos, cerró definitivamente una empresa textil que se llama Halal. Es una empresa que estaba radicada en la ciudad de Goya, una empresa de más de 100 años de trayectoria. Y ellos habían posteado un comunicado también, hicieron circular un comunicado a la empresa diciendo que cerraba definitivamente, responsabilizando a básicamente la apertura indiscriminada de las importaciones que permite el ingreso sin aranceles de ropa de origen asiático, China en particular. Esto lo posteaban en este comunicado. Y también apunta la empresa al decir, digamos, al presentar, digamos, los motivos por los cuales cierra después de 100 años definitivamente esta empresa textil, a la caída del poder adquisitivo, factores que, dicen ellos, tornaron inviable el desarrollo de la industria local. En este caso, Goya, Corrientes, son más de 250 trabajadores que directamente pierden el empleo, lo que además significa, cada vez que mencionamos este tipo de cuestiones y cuando son empresas muy grandes que le dan trabajo a mucha gente, lo que significa además el efecto que puede llegar a tener en la ciudad de Goya, Corrientes, que una empresa de 250 personas, de 250 trabajadores, cierre definitivamente, ¿no? Todo el ecosistema que se mueve económicamente alrededor de las grandes fábricas y de las empresas. Bueno, esto es un pequeño panorama, hay muchísimos, todos los días nos enteramos de fábricas, de empresas que o presentan concursos de acreedores, sí, o que presentan quiebras, o que están suspendiendo al personal, o que están pagando al 50%, o que directamente cierran definitivamente como la empresa de Goya. Mientras Milei, además, me parecieron muy impactantes en ese sentido las imágenes de ayer, está buscando el baño de masa. Se quiere subir al escenario a cantar. Digo, es ese el contraste del país que estamos teniendo en este momento. La economía real, vos en un primer momento dijiste, ¿no? Está el relato, la realidad paralela del gobierno y de Milei en particular, y después está la economía real que todos estamos viendo. Igual me parece que el gobierno en algún punto se va a tener que preocupar por esa economía real, porque está empezando a tener un alcance mucho mayor a lo que era la situación el año pasado, donde tal vez algunos que ya se esperaban ganar con este modelo estaban efectivamente ganando. Hoy los de abajo, los del medio, y ya no son tantos los de arriba, están ganando con esa política, esa gestión, digamos. Hay algo mucho más en tensión. Bueno, como dice Matt y como dicen otros analistas también, es la Argentina a dos tiempos, ¿no? Digamos, por un lado estamos viendo esto, que cierran empresas permanentemente, la caída brutal del consumo. Eso en algún momento, como decís vos, va a tener algún efecto. Como la economía evidentemente no repunta y los números no son demasiado favorables en ese sentido. Básicamente en el sentido de consumo, como vos siempre mencionás, Gera, probablemente algunos indicadores den sí, en forma positiva. En la proyección de crecimiento que hace el Fondo Monetario Internacional. Sí, 4%. Probablemente no esté alejado de lo que pueda llegar a pasar. El tema es qué es lo que impulsa, en todo caso, ese crecimiento. ¿Para quién y para qué? Para quiénes y a quiénes abarca y a quiénes beneficia y a quiénes perjudica ese crecimiento. Como evidentemente los números no están dando favorables en líneas generales para el presidente, para este gobierno de Milei, vamos con el circo. Si no hay pan, que haya circo. ¿Y dónde encontramos el circo? Bueno, ay, no me digas, vamos Gaby. a tener que meternos en esto que lo sospechábamos. Creo que vos en algún momento, Ori, lo habías dicho, particularmente que había que esperar, y Gera también, que en algún momento lo que estaba pasando en los Estados Unidos con este ataque feroz contra los inmigrantes
empezara a ocurrir acá en la Argentina. Está claro que es un gobierno cosplayer, siempre le gusta disfrazarse de cosas y bueno, ya lo habíamos visto con otros temas. Quizás hasta más absurdos que el tema de la inmigración, como el tema de la discusión acerca del Islam que hubo acá, Sí. con una discusión que no tiene ningún sentido, simplemente para copiar las discusiones que tienen las derechas internacionales. Absolutamente. Bueno, sí. vamos a hablar entonces de esta copia del ICE. Argentina, para sorpresa de nadie, también arremete contra los inmigrantes. Vamos a ver, esto posteaba la ministra Alejandra Monteoliva en su cuenta en X, Twitter, y después vamos a ampliar un poco la información. 2 meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Diciembre, 2.400 extranjeros. Y lo que va de enero, 2.300. Calentito el verano. Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y en todos los pasos fronterizos. Es simple. Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga. Bueno, calentito el verano, dice. Calentito el verano, sí, un poquito al estilo en ese aspecto también, pero esto no es nuevo, de la comunicación que viene teniendo la estrategia, ¿no?, de promoción de su gestión, la administración de Donald Trump. Acá hay que marcar una diferencia que es importante, todavía no es ICE. Los agentes del ICE están, bueno, ejecutando gente, ciudadanos de a pie, ¿no? Pero sí, obviamente hay en la retórica, están calcando la retórica y la retórica lo sabemos, a lo largo a mediano, largo plazo puede instalar las condiciones, preparar el escenario de algo más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro. Sí. No, te iba a agregar que además igual también es peligroso porque los seguidores de este gobierno también son cosplayers de los que están a favor de ICE en Estados Unidos. Y el fin de semana hubo un operativo en La Matanza. Ahora lo vamos a ver todo. Bueno, y bueno, no importa. En el propio texto del Ministerio de Seguridad dice, bueno, revisaron, no sé, pedimos documentos a más de 300 personas y había 16 en situación irregular que le pedimos que regularicen su situación. Y 90% de los comentarios era, no sirve, ellos de tibio, tienen que hacer como yo, a ese nivel. O sea, por supuesto, un montón de gente corriendo por derecha al propio gobierno que anunciaba eso. Vamos a seguir con el relato porque a esto de Monteoliva se sumaba Martín Ferlauto, que es secretario de Seguridad Nacional, que también comunicaba en sus redes, lo vamos a leer. Él decía: llevamos a cabo un enorme operativo de control migratorio donde detectamos 16 extranjeros en situación irregular a los que se les iniciaron trámites de expulsión. Esto es un poco lo que decía Gera. Es simple, termina diciendo Ferlauto, es simple, el que incumple se va. Esto lo había posteado el 23 de enero, cuando justamente se hacía este operativo que mencionaba Gera en La Matanza, que además fue comunicado institucionalmente, no solamente por Ferlauto y Monteoliva, también por el propio Ministerio de Seguridad a través de sus cuentas. Y ese era el video, ¿no? Claro. En donde mostraba el operativo que se había hecho en La Matanza. Donde mencionaban que habían hecho allanamientos. Claro, igual en el tuit del Ministerio de Seguridad, que difería del que le diste bien recién, de quién era el secretario de Seguridad. Sí, el secretario de Seguridad. En el tuit del Ministerio de Seguridad no decía que las iban a expulsar a las personas, por eso lo decía. Claro. Decía que detectamos 16 en situación migratoria irregular que deberán regularizarse o serán expulsados. Claro. Digamos, no es que serán expulsados, deberán regularizarse o serán expulsados. Bueno, entonces fíjense igual cómo va, ¿no? El degradé dice, les pedimos que regularicen su situación. El secretario de Seguridad dice, serán expulsados. Y Monteoliva dice, esto es el fin, el que las hace, las paga. Sí, sí. Bueno, como parte de la retórica que, como venimos diciendo, pretenden asemejarse a la arremetida antimigratoria de Donald Trump, los libertarios salieron a festejar esta postura, como contaba Gera, incluso corriéndolos por derecha, sí. Al propio Ministerio de Seguridad. Y fíjense, elegimos entre todas las cosas que empezaron a circular, un video que sube Iñaki Gutiérrez, la Pepona,
que no le gustan que le digan la Pepona, pero le vamos a decir la Pepona, bueno... ¿Sobrio? Esa era la novia, no lo perdón, sabemos. era la novia. No sabemos. No lo sé, además. ¿Estaba Pero con otro, bueno, la novia? intensificando aún más esta diatriba, esta retórica en contra de los inmigrantes. Vamos a escucharlo. Último momento, el 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país. Hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino. No habla muy La bien, Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, para violadores, para delincuentes, para homicidas. No podemos seguir recibiendo gente que no tiene papeles y que no tiene los documentos. Y a todos ellos que hayan entrado de forma ilegal al país hay que echarlos inmediatamente. No podemos seguir bancándolos con nuestros impuestos. La Argentina de la joda se terminó. Bueno, más o menos va por ahí el asunto. Vamos a ver qué tipo de... Me da la sensación de que no va a pregnar, no va a calar demasiado hondo. Ojalá, qué sé yo, por ahí es una expresión de deseo esto que estoy diciendo. Hoy en día al menos no es la mayor preocupación de los argentinos cuando se hacen sondeos, encuestas, cuando se pone el micrófono, digamos, en la calle. La preocupación pasa por otro lado, ¿no? Llegar a finales de mes, el empleo, la inflación, una serie de cosas. Es que no es un problema, además, per se no es un problema el tema de la inmigración en Argentina. Totalmente. No lo es. Pero podría haberse ya instalado una sensación, porque Sí. es verdad que el tema migratorio se viene elaborando muchísimo desde los gobiernos de derecha en particular, en la relación a la cuestión de sensación, no de datos, no de realidad. Claro. Que a veces en algunos puntos puede coincidir con hechos de la realidad, pero está más bien basado en el relato. Por ahora al menos, cuando se le pregunta al argentino qué es lo que más le preocupa, no es esto. Sí, pero igual son temas que prenden. Recuerden que siempre en todas las discusiones que tuvimos, digamos, desde la universidad, salud pública, todas las discusiones siempre está metido el tema de los inmigrantes, de los extranjeros, de cuántos son, también como números falsos, pero digo, son temas que calan, que son fáciles de entrar, que son fáciles de comprar. Hay que ver. Coincido, por eso decía, me parece desde un primer momento, cuando pusiste en la mesa el tema de seguridad, que no es lo mismo lo que está pasando acá en la Argentina que en Estados Unidos, que el ICE todavía no es lo que estamos viendo en la calle de Argentina, pero que prepara el terreno. Un terreno posible para efectivamente que se profundice el debate público en torno a los inmigrantes cuando no lo era, o para dar, digamos, poderes a uniformados que antes no tenían, para habilitar determinadas políticas. Por eso no lo minimizo, pero digo, es un andar. Acá lo que estamos viendo es que están planteando las condiciones para que esto vaya más. Y en ese sentido, de lo que vamos a hablar ahora, parece que vamos a cambiar de tema, pero que de alguna manera está ligado y tiene que ver con cómo vuelven a poner sobre la mesa desde el gobierno la baja de imputabilidad. Estamos hablando de algo bastante parecido, ¿no? Instalar temas como si fuesen el gran problema de este momento de los argentinos y de las argentinas, cuando ahora vamos a ver un poquitito desarmar este relato que está intentando instalar este gobierno. Insisto nuevamente, creo que tiene que ver con todo lo que negativamente está ocurriendo en el terreno económico, ¿no? Todo lo que acabamos de mencionar, que es solo una parte de la cantidad de empresas que cierran, de la cantidad de empresas que suspenden trabajadores, etcétera. Bueno, este es el correlato, digamos. ¿Cómo hacer para que dejemos de hablar de lo otro? Bueno, hablar de esto, hablar de la baja imputabilidad, hablar de una crisis de inmigrantes que Argentina no tiene para nada. En relación a este tema puntual, lo contábamos ayer, el gobierno sumó la baja de edad de imputabilidad a las sesiones extraordinarias. ¿Qué dice el proyecto? Básicamente, bueno, la iniciativa prevé actualizar la reglamentación actual para disminuir la edad de imputabilidad a 13 años. Hay una diferencia en todo caso. Ahora vamos a meternos con lo que fue el proyecto presentado en el 2024, que en ese momento sí había tenido dictamen, pero que después no pudo avanzar en el Congreso. En este caso vuelven a la idea de que los menores
de menos de 13 años sean los inimputables y que a partir de esa edad, de los 13 años, sí, digamos, tengan la posibilidad de ser juzgados como adultos. Bueno, de todas formas, no hay un proyecto en sí claro para saber cuál es en el terreno que estamos pisando. Lo que busca el Ejecutivo es reemplazar la ley de minoridad, esto es más o menos lo que circula, y establecer un sistema penal para adolescentes, que es decir, obviamente que los pibes, las pibas, de 13 años para arriba, no es que van a ir de 13 a 18 años, no van a ir a una cárcel común, sino que van a ir a lugares especiales, supuestamente sistemas penales armados en función de poder alojar a adolescentes. Vamos a ver qué era lo que decía. Evidentemente les interesa instalar este tema porque ayer en la recorrida que hizo Milei por las calles céntricas de Mar del Plata, previo a la participación que va a tener hoy en la Derecha Fest, lo anunciaba con megáfono. También para estas sesiones extraordinarias estamos mandando la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. Una Argentina en que las hace las paga y el hijo de adulto vive de adulto. Por eso... ¿Cómo les encantan los eslogans, no? El que las hace las paga, ya la escuchábamos a Monte Oliva decir lo mismo, a Bullrich, que es el caballito de Hace batalla tiempo, de ella. claro, es su rezo. Es tremendo, es su mantra. Sí, la discusión la hacen con eso. Y la con otra eslogan. frase que también la repiten siempre, que es la de delito de grande, pena de grande. Ahora vamos a desarmar un poquito eso. Pero fíjense qué interesante. Salió una nota hoy en Big Bang News que le hicieron a María del Carmen Verdú, que es titular de Correpi, y ella lo que dice básicamente es que la incidencia de los menores en delitos graves, de la participación de menores en los delitos graves, es muy baja, es ínfima prácticamente. Por eso decimos que evidentemente quieren instalar un tema del que... el que no se presenta como un problema grave en la Argentina. Por supuesto que es un problema, por supuesto que cada vez que sucede algún caso de homicidio a manos de algún menor, como ocurrió en los últimos días con Jeremías, etcétera, siempre se impulsa rápidamente, digamos, como una cuestión espasmódica. Se avanza con estos temas. Bueno, de hecho fue Patricia Bullrich es la que arranca con este tema, que obviamente es su tema, pero bueno, lo recogen. Lo había anunciado Dorni ayer a la mañana, después lo repite Milei, pero Patricia Bullrich ya el viernes pasado, a caballo de lo de Jeremías, había anunciado que no que en extraordinarias, pero que este año se iba a tratar el tema de la ley penal juvenil, pero lo contrastante era que hablaba de la cantidad de crímenes que había, de los menores, qué sé yo, y había un tuit de ella misma, de un día antes, diciendo que era récord la baja de homicidios dolosos en la Argentina. Entonces la gente le decía, decidiste, Patricia, o es un baño de sangre o es el récord de homicidio bajo. Una de dos, las dos a la vez no puede ser. Y fíjate lo que dice, les saqué 3 cachitos de la entrevista de lo que decía María del Carmen Verdú, y ella dice, hay estadísticas que son incuestionables porque son las que surgen de las causas judiciales en las fiscalías y los juzgados nacionales de las distintas provincias. Estamos hablando de menos del 0,1% del total de casos. Repito esta cifra, menos del 0,1% del total de casos. Y además me imagino, Gaby, que es siempre mucho más fácil para la derecha, al menos, que tanto le gusta ese debate, porque no es nuevo y no es propio del gobierno de Milei. Es más fácil hablar de la baja de la edad de imputabilidad que de hablar del por qué. ¿Qué está pasando con un chico que efectivamente llega a estar involucrado en un delito grave? Estas son las preguntas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la desigualdad en determinados delitos, ¿no? Y que involucran a jóvenes. O sea, me parece que hay otras preguntas para hacer, Pero así que son mucho más complejas de responder. Cuestiones concretas como acaban de aprobar un presupuesto en el que prácticamente hace desaparecer a las escuelas técnicas. Claro. Entonces, digo, esto no es aislado, no se puede analizar en forma aislada. Vos tenés que mirar esto, lo que está pasando con los pibes, con las pibas,
con la delincuencia, etcétera, digamos, como un todo. Sí, multidimensional, hay que tener una absolutamente. mirada mucho más amplia de lo que está ocurriendo y es evidente que no lo vas a solucionar bajando la imputabilidad, solamente bajando la imputabilidad de los menores. Leo un cachitito más de lo que decía María del Carmen Verdú, que me pareció interesante. Dice, los que nos presentan como el gran problema que aqueja a la humanidad no es así. Alerta ella que detrás de los menores que cometen delitos, la mayoría de las veces hay adultos que están por detrás. Entonces, dice María del Carmen, no es menor que también en la medida que se profundiza la brecha de desigualdad, que se profundiza la miseria, la marginación, también es mayor la chance de que pibes y pibas de muy corta edad sean cooptados por adultos como soldaditos en los barrios o directamente para integrar bandas de robos, pirañas y demás. Y dice un último párrafo que me resulta súper interesante, es una realidad que vemos cotidianamente, donde esos pibes y pibas en realidad son víctimas más allá de que concretamente puedan protagonizar algún hecho en el que resulten victimarios. Lo que hay que investigar es básicamente a esos adultos que en muchos casos remiten a vínculos con las fuerzas de seguridad. Esto es lo que está diciendo María del Carmen Verdú, que me pareció muy interesante, y a propósito de que nos están haciendo hablar de este tema nuevamente, de la baja de imputabilidad, era interesante traer la voz de ella. Reciclan el eslogan, como vos contabas, Jera, delito de adulto, pena de adulto. Vamos a ver qué era lo que decía, porque es una copia exacta de lo que pasaba hace un par de años, en el 2024, cuando nuevamente ahí Patricia Bullrich estaba impulsando el mismo tema y un proyecto similar. Lo que tengo acá en mis manos es el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Un tema que todos los gobiernos han ido pateando año tras año y que a los argentinos nos cuesta vidas. El populismo, el garantismo, la mentira del Estado presente y la catástrofe educativa dejaron a un país sin la posibilidad de protegerse frente al delito. Esta ley viene a terminar con esa impunidad. Es importante que los jóvenes tengan oportunidades, pero la principal oportunidad es vivir en una comunidad que baje el delito, que baje la cantidad de jóvenes que delinquen. Pero aquel que lo haga tiene que saber que si las hace, las va a pagar. El que las hace las paga. Bueno, igual, esto fue en el 2024, para recordar que en ese momento hubo dictamen de un proyecto muy similar que impulsó, en ese caso, en el Congreso, la bullrichista Laura Rodríguez Machado. En ese caso pedía penas de 15 años, digamos, como tope. Bajar la imputabilidad a 14 años. Al principio habían arrancado con 13, que es lo mismo que están pretendiendo ahora. Después, en diferentes consensos que hubo, llegaron al número de 14. No es cierto que delito de adulto, pena de adulto, porque incluso en ese dictamen, en donde podemos ir a buscar ahora para tratar de ver qué es lo que van a impulsar en el Congreso, en esta nueva arremetida, porque todavía no hay un texto que se pueda leer, en ese mismo dictamen se hablaba de que se iban a construir establecimientos especiales, con personal especializado, que no van a ser cárceles comunes. Es decir, hay un libreto que es el que cuentan en las redes sociales o en los medios de comunicación, que es este eslogan: delito de adulto, pena de adulto, que en la práctica eso no ocurre ni siquiera en el proyecto que ellos presentaron en el 2024 y que obtuvo dictamen. Dicho sea de paso, hubo en ese momento un peronismo dividido. El Frente Renovador estaba dispuesto a aprobar ese proyecto de ley, finalmente quedó durmiendo, no hubo consenso, no se avanzó. Pero hay que tener en cuenta eso, particularmente el masismo. El Frente Renovador estaba dispuesto a votar en el recinto este proyecto del 2024. Hay que ver lo que sucede ahora particularmente. Y básicamente se necesita guita para esto, Bueno, muchachos. claro, ese es el tema. Se necesita guita.
Se necesita guita. En ese momento, Spert, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto, se le preguntaba de dónde habían hecho un número que habían tirado medio a la Bartola, pero eso estaba firmado en el dictamen. O sea, ¿de dónde iban a sacar la guita? ¿Saben lo que decía ese proyecto? Se faculta al jefe de gabinete a que reasigne las partidas que sean necesarias. Ah, mira, lo mismo que la emergencia en ¿Le discapacidad. suena? ¿Le suena eso? Me suena. ¿Le suena? Impresionante. Ese proyecto de ley que tuvo dictamen decía se faculta al jefe de gabinete que reasigne las partidas, que es básicamente lo mismo que apareció en la ley ampliamente votada, por ejemplo, de emergencia en discapacidad, etcétera, etcétera, de todas las leyes que se votaron y que el gobierno incumple. Habrá que ver qué es lo que pasa, de dónde dicen que van a sacar la guita para construir los lugares en donde supuestamente van a alojar a los menores que no van a poder coincidir con los adultos en cárceles comunes. El que ya abrió la boca y dijo, este proyecto es el mío, yo lo voy a votar o voy a instruir a mis legisladores para que así lo hagan, es el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. El caso Jeremías, acaba de publicar Manuel Adorno una publicación diciendo que van a incluir la ley penal juvenil en las extraordinarias. ¿Cuál es su opinión? Completamente de acuerdo, lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Creo que hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina. Una ideología defendida por el kirchnerismo durante mucho, pero mucho tiempo, y por muchos dirigentes del kirchnerismo que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por ser víctimas de este sistema social injusto no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible en la cárcel. Nosotros pensamos todo lo contrario, el que comete un delito la tiene que pagar. Yo cuando fui ministro de Seguridad, me acuerdo, tuvimos un caso, el caso de Juan Cruz Ibáñez, que fue un homicidio que lo cometió un menor de edad, y desde ese momento empecé a pedir la baja de la edad de imputabilidad. Por delito, miren, un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible y no es real que hoy digamos que una persona de 14 años, como el caso de Jeremías Monzón, no tenía la completa comprensión de sus hechos y de sus actos mientras llevaba adelante este acto homicida. Con lo cual es una norma que la provincia de Santa Fe y que la República Argentina necesitan. Y otra cosa que quiero decir, hay organizaciones criminales, ya está aprobado, lo vimos en Santa Fe, pero hace unos días atrás veía un video que era del conurbano donde hablaban cómo se cubrían para que un menor cometa delitos. Entonces tenemos que adaptar la norma a los tiempos que corren y los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlos como los delitos que cometen y no en función de su edad. Él mismo hubiera tenido otra infancia si esto hubiera estado aprobado cuando él era niño. Simplemente eso, vamos a decir. Vamos a cambiar de tema, porque obviamente de la baja de imputabilidad vamos a seguir hablando, porque promete ser uno de los debates de estos días, sobre todo teniendo en cuenta que entra evidentemente en el listado de temarios de las sesiones extraordinarias. Vamos a hablar de Ushuaia, del avión en Ushuaia, del puerto intervenido. Yo creo que acá me vas a tener que ayudar un poco, Ori, porque después de lo que nos enteramos acerca de la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional, llegó a la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia particularmente, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? Misterioso. Misterioso. Una comitiva que integraban miembros del Partido Demócrata y republicanos del Comité de Energía y de Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esto lo informó la Embajada de los Estados Unidos. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Así es. ¿Qué vinieron a hacer? No tenemos mucho detalle y la embajada misma tardó un poco en confirmar, lo que ayudó a que nazcan y se multipliquen las especulaciones en torno a ese viaje. Claro, pues primero fue del Ministerio de Defensa, de la Secretaría de Defensa, después dijeron que era de ahí, después dijeron que era un grupo de legisladores, era como medio, sí, raras las explicaciones. Sí, así es. Y esto
como bien están diciendo los chicos, se produjo con un absoluto hermetismo, es decir, nadie había avisado que esto iba a ocurrir, mucho menos a las autoridades de Tierra del Fuego. No hubo comunicación oficial de parte del gobierno nacional ni de los organismos de defensa responsables argentinos de autorizar este tipo de operaciones aéreas. La que pidió información fue la senadora Cristina López de Tierra del Fuego. Le exigió al gobierno explicaciones y básicamente lo que dice en un posteo en el que ella muestra el facsímil, digamos, el documento que le presenta al gobierno nacional para obtener información acerca de qué vino a hacer ese avión, qué representa, cuál es el objetivo. Bueno, no le dieron ni bola, directamente a la senadora no te vamos a contestar. Sin información oficial, sin intervención del Congreso, bueno, ahí sigue diciendo, ¿no? Al mismo tiempo que intervienen el puerto de Ushuaia, que es esto básicamente lo que mencionábamos. Hay que leer esta información en el mismo sentido de la intervención del puerto. Que se hace la intervención del puerto supuestamente por una denuncia que hace un gremio en particular acerca del manejo del puerto. Básicamente, digamos, de un punto muy específico, que es que se suponía que el excedente de las ganancias del puerto iban a una obra social. Y lo que decía el expresidente, digamos, de quien manejaba el puerto de Ushuaia es: eso nunca sucedió, no va a suceder porque no hay excedentes, básicamente. Sí, igualmente, además fue todo rarísimo. Hubo una muy buena crónica en La Nación de cómo fue la intervención, que fue un día de lunes al martes de la semana anterior a la medianoche, con un mensaje de WhatsApp llegó el interventor de la Agencia Nacional, cuando las autoridades provinciales, que eran las que eran competentes, las que fueron sacadas por la intervención, estaban obviamente a la medianoche en sus casas, tuvieron que ir corriendo a la administración de puertos, recién ahí se enteraron. Fue todo muy raro lo que está. Y paralelamente también decían que fue mientras estaba Milei en Davos con Marco Rubio y con Trump. Con Kirchner ahí, con una foto muy cagándose de risa. Claro. En Davos fue más o menos todo a la vez. Por eso llama la atención también todo esto y genera suspicacia. Ahora te sumo también un dato que tiene que ver con el interés, porque me parece que muchas de las suspicacias están fundamentadas en que el Atlántico Sur en general es un activo estratégico para Estados Unidos. Y no es una suposición nuestra. Tenemos declaraciones de varios altos funcionarios al respecto como prueba. Tenemos también varias visitas del Comando Sur que se hicieron acá a la Argentina, claro, que todo esto conforma, digamos, un marco de sospecha. También tenemos a la Argentina firmante un acuerdo con Estados Unidos cuyos detalles todavía no se conocen. Sabemos que podría incluir un acuerdo sobre minerales estratégicos. No sabemos exactamente en qué condiciones. Es un activo estratégico el Atlántico Sur para Estados Unidos en términos militares, por supuesto, pero también en términos de logística, en términos de rutas marítimas. Y Donald Trump ha hecho de su presidencia, ha hecho de la búsqueda justamente, bueno, tema Groenlandia, ¿no? Cuando habla de anexiones, acuerdo con Ucrania, sabemos que toda esa cuestión de minerales estratégicos, recursos estratégicos, tierras raras, pero también rutas marítimas. Por eso daba el ejemplo, por ejemplo, de Groenlandia, donde también se habla mucho de eso, de cómo se van a ir transformando a lo largo del tiempo con el cambio climático las rutas marítimas por el efecto, debido al efecto del deshielo, ¿no? Entonces, Donald Trump ha hecho de todo eso un punto clave de su administración y de su relación o de su avanzada en el mundo. Por lo cual yo creo que ahí no sabemos exactamente qué están haciendo, más allá de hablar de qué dijeron oficialmente, minería, ahora están en Neuquén. Digo, más allá del rótulo general, no sabemos, no conocemos la letra chica de esta visita, pero legítimamente uno se podría preguntar qué es lo que se está tramando, sabiendo cuáles son los intereses y las estrategias que viene llevando adelante hasta ahora la administración de Donald Trump. Y teniendo en cuenta que se acaba de intervenir el puerto de Ushuaia de una forma también muy extraña, con
evidente idea que tienen los propios trabajadores y quienes estuvieron al frente de la administración provincial del puerto de creer que van hacia el camino de una privatización del puerto. La pregunta será, ¿a manos de quién? ¿Quién va a manejar ese puerto tan estratégico como decías vos? Sí. Fíjate lo que dice... ¿Querés decir algo? No, que iba a recordar también que, digamos, no es tampoco una idea, digamos, incluso antes de Trump, o sea, las últimas 3 veces que un jefe del Comando Sur de Estados Unidos vino, y la última vez le tocaron hasta el himno de Estados Unidos con la banda militar. Tal cual. Sí. Es verdad, ¿cómo olvidarse de eso? Vamos a escucharlo al senador radical de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, que denunció violación a la autonomía provincial. ¿Qué pasa ahí con el puerto de Ushuaia? ¿Qué esta decisión de intervención? ¿Qué le parece a usted? Bueno, por supuesto que yo rechazo plenamente la intervención, porque es una injerencia en la autonomía provincial por parte de autoridades nacionales sin ningún fundamento, porque la verdad que muchos de los argumentos que esgrimen para haber tomado esta medida, que creo que tampoco está en sus funciones poder llevarla adelante, son desmentidas por el propio gobierno provincial y por la autoridad del puerto. Hablan de desvío de recursos, de fondos, producto de una ley que en su oportunidad sancionó la legislatura, pero que nunca se llevó a cabo, ¿sí? Ni se cumplió. Hablan de motivos de falencias en el funcionamiento del puerto. Hablan de irregularidades, pero no hay ninguna denuncia al respecto. Y la verdad que llama mucho la atención todo lo que viene sucediendo en el transcurso de los últimos tiempos y sobre todo en el actual gobierno con relación a la situación geopolítica de Ushuaia y la relación de el gobierno nacional con el gobierno de Estados Unidos. Tal es así que en el día de ayer aterrizó en la ciudad de Ushuaia un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana sin ningún tipo de explicaciones. La verdad que... Bueno, ahí estaba, sigue por supuesto, pero básicamente es un poco lo que estábamos mencionando con la llegada de este avión, que nos acabamos de enterar por nuestro compañero Andrés Lerner, que el avión ahora está en Neuquén. También es una sorpresa, ¿eh? Se fue de Ushuaia, de Tierra del Fuego, a la provincia neuquina. Desde el gobierno provincial dijeron que aún no tienen información ni agenda programada con los visitantes. Recordamos que son legisladores, ¿no? Del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Sí. Y tampoco saben qué es lo que van a hacer. Simplemente anunciaron que puede ser que existe la posibilidad de que la misión haga una recorrida por Vaca Muerta. Esto anuncian desde el gobierno provincial de Neuquén, donde ahora está este avión que hace algunas horas había aterrizado en Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego. Vamos a dejar este tema de lado por un ratito. Vamos a meternos en la gira de Milei. Bueno, en este caso, en su gira, ¿cómo se llama? Gratitud. La gira... Me da bronca porque me hace acordar a un discazo de los espíritus que se llama Gratitud. Gratitud. Pero... Bueno, cierra hoy su visita a Mar del Plata con su participación en la Derecha Fest y la va a ir a visitar también, va a ir a cantar sus canciones, las canciones de su repertorio, como dijo Fátima Flores, a su exnovia ahí en el teatro. Es la segunda vez que Milei cierra este evento, el de la Derecha Fest, al que también asistirán ministros, diputados, senadores de la Libertad Avanza. Además van a estar militantes libertarios, público en general. Entre el line-up que contábamos ayer, que figura probablemente como maestros de ceremonia a Lilia Lemoine y a el Tronco. diputado Tronco. Sergio Figliuolo. No le sé el apellido, no me lo voy a aprender por ahora. Y dentro de la lista de oradores va a estar Agustín Laje, que es un nacido... Es el intelectual. Es básicamente el que está detrás de todo esto. Es el intelectual, ¿no? de ese grupo. Pero es el que medio cranea, ¿no? La derecha. Bueno, es el titular de la Fundación Faro, que es como el think tank. Exactamente. Va a ser orador el pastor evangélico Ballerini, espero estar pronunciándolo bien, Ballerini,
que es uno de los pastores evangélicos que fue recibido en Casa Rosada en noviembre junto con el predicador estadounidense Franklin Graham, uno de los líderes de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas, que dicta cursos en una de las empresas de Agustín Laje. Pues, se juntan todos, básicamente. Y ayer les propongo que escuchemos una partecita de la nota que le hacía Mariano Martín, con una templanza. Mariano, yo te admiro tanto. Está acostumbrado, suele sacar esta gente. Tremenda la templanza de Mariano Martín hablando con el pastor evangélico Ballerini, que hoy va a ser uno de los oradores en el cierre de la Derecha Fest. Imperando, digamos, en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué acciones tomó el presidente que son concordantes con la Biblia y que ustedes los hacen creer o entender que es alguien que está justamente haciendo honor a esa condición? Bueno, a ver, defiende la libertad y eso tiene muchísimo sentido. En los primeros días de gobierno cerró el INADI, por ejemplo, que era una estructura de gobierno, que era una policía del pensamiento, una policía que perseguía a quienes no pensaban en términos de progresismo, de wokismo, en la anterior gestión. Cerró, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Zaraza y Género, donde se gastaban partidas presupuestarias desde el gobierno para promover un marco ideológico antinatura, un marco ideológico totalmente contrario a los valores de la Biblia. Es decir, fue tomar, por ejemplo, la anterior gestión, el Ministerio de Salud de Carla Bisotti repartía misoprostol como chicles. Bueno, vale, ni como chicle. Che, lo que no anduvo es la candidatura de Goebbels, ¿no? Eso no, ya se terminó. Anduvo el otro día. No me hizo acordar, pastor evangélico. Vi un videíto que parece que algunos sindicalistas le pagaron un avioncito que andaba circulando por la costa atlántica con una bandera que decía. No, yo pensé que se había. Así que no sé si está tan apagado. Bueno. No sé si está tan apagado. Bueno, amigos, hasta acá la información. Hay mucho más que después, si tenemos tiempo, vamos a seguir contándolo. Nos queda hablar a ver qué es lo que va a pasar hoy a partir de las 3 de la tarde con la reunión que iban a tener los empresarios del transporte de los colectivos con los trabajadores para ver si llegan a un acuerdo y si no se viene una medida de fuerza, y también de los incendios de Chubut, que lo vamos a dejar para dentro de un rato, pero ahora sí avanzamos con el panorama internacional. Y si están de acuerdo, empezamos en la región, en Honduras, ser preciso, donde Nasri Tito Afura, también conocido como Papi a la Orden, el candidato durante la campaña presidencial de Donald Trump, acaba de asumir al frente de Honduras. Recordemos que está llegando al poder después de un proceso electoral muy polémico, marcado por un escrutinio absolutamente caótico, con demoras, con fallas técnicas, con inconsistencias en las actas y con denuncias de fraude. Recordemos también muy brevemente, para que sepan quién está asumiendo el cargo de presidente de Honduras, que tiene unos 67 años de edad, hijo de inmigrantes palestinos, empresario de la construcción, antiguo alcalde de Tegucigalpa, la capital, por supuesto, entre 2014 y 2022, señalado en causas por presunta corrupción, causas vinculadas a su gestión municipal por el supuesto desvío de fondos públicos mediante cheques a cuentas personales o de terceros. También fue mencionado su nombre en los Pandora Papers, no sé si se acuerdan, por vínculos con estructuras offshore sin imputaciones penales, sin embargo, pero con un fuerte impacto político en su momento. Y fue entonces el marco de este proceso electoral, candidato del Partido Nacional, la fuerza que gobernó Honduras durante todo el ciclo de Juan Orlando Hernández, condenado, recordemos de paso, por narcotráfico en Estados Unidos y hace poquito indultado por el propio Donald Trump, ¿no? Que tanto está comprometido con la lucha contra el narcotráfico y bueno, lo dejó suelto. En campaña, Fura
Prometió grandes obras de infraestructura, reforzar los lazos con Estados Unidos, guiño, guiño, y también romper relaciones con China. Esto veremos. A nivel regional, lo que sí sabemos es que obviamente el resultado de estas elecciones y la asunción ahora de Afura profundiza de alguna manera el viraje político hacia la derecha. Y de ahí, de Honduras, nos vamos a Estados Unidos a ver cómo suena la calle en Estados Unidos. Suena en la calle, cada vez más. Bueno, quería recordar ese momento de hace unas horas atrás, en la realidad, del fin de semana, para decirles que la presión popular y la avalancha de críticas empiezan a tener resultados. Organizarse permite a veces lograr resultados. Donald Trump, en concreto, se vio obligado, porque no es una decisión que le haya nacido de su gran corazón, se vio obligado a reemplazar a Greg Bovino. ¿Se acuerdan de Greg? Porque justo hablamos del amigo Greg, de su vestimenta, comandante en jefe de la patrulla fronteriza, el brazo ejecutor, el rostro más agresivo de la política antimigratoria de Donald Trump. Sí, me hacía acordar muchísimo el personaje de Sean Penn, no sé si vieron la de una batalla tras otra, me hacía acordar muchísimo de ese personaje. Y yo creo de verdad que esa gente Sí, se siente en una suerte de película. Yo creo que no es totalmente al azar. Después nosotros conectamos mundos. Yo creo que ellos, tal vez incluso naturalmente, se sienten invitados a plantarse como tal. Una política, les decía, la política antimigratoria de Donald Trump, que se ha convertido, lo hemos visto y comentado millones de veces en las últimas semanas, en una herramienta lisa y llanamente de persecución de los ciudadanos, en particular, fíjate, en ciudades o estados demócratas. Bueno, quien toma ahora entonces las riendas en su lugar es un hombre llamado Tom Homan, más conocido como el zar de las fronteras, uno de los hombres fuertes de la lucha contra la inmigración ilegal, con un perfil un poco más político en este caso y con supuestamente la misión de que informe personalmente a Donald Trump sobre el estado de situación en Minnesota. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cambian las figuritas. No está claro que esto alcance para cambiar la dinámica de violencia y de impunidad que ya se ha instalado en Minnesota y en otros lugares de Estados Unidos. Pero lo que sí podemos ver detrás de la decisión de Donald Trump de bajar un poco el tono, de calmar las aguas, es que asesinar a ciudadanos por la calle no lo está ayudando en los sondeos. Y no lo está. Claro. Y hablando en particular de la política migratoria de Trump, la popularidad de esa política está en los niveles más bajos de su mandato, ¿no? En lo que va de su gestión, un poco más de un año. El 39% de los votantes las aprueba, un 53% las desaprueba, ¿no? Esas políticas migratorias. Esto según una encuesta que acaba de ser publicada este lunes, realizada por la agencia publicada por la agencia Reuters. También hay que decir que Estados Unidos es un país que vive en un estado de campaña permanente y que tiene las midterms a la vuelta de la esquina, que son esas elecciones de medio término, ¿no? Medio mandato, que se van a celebrar en noviembre. Entonces, por supuesto que a todo le podemos poner ese filtro electoral para también entender los cambios de estrategia. Hoy la administración de Donald Trump, dadas las circunstancias, sacó a jugar otra carta para calmar las aguas y recuperar el control de la narrativa. La escuchamos. To unify, I'm calling for unity. I know my husband, the president, had, no sé si la habrán reconocido por su voz, digo. Aquellos que ven en pantalla ya saben quién está hablando. Se trata de Melania Trump. No es habitual, la verdad, que hable respecto de hechos de corte, digamos, político. En este caso, diciendo, tenemos que unirnos. Estoy llamando a la unidad.
sé que mi esposo, el presidente, aclara, ¿no? Tuvo ayer una muy buena llamada, conversación telefónica con el gobernador, que es Tim Walz, que ha hablado de lo que sucede en justamente el estado con mucha virulencia, ¿no? Y con el alcalde, Jacob Frey, que también hemos escuchado en varias ocasiones, tratando de poner límites a la política desatada de Donald Trump. Ella dice, Melania Trump, estamos trabajando juntos para que todo sea pacífico, sin disturbios. Estoy en contra de la violencia. Tal vez lo podría hablar con su marido, ¿no? Si protestan, le dice a la gente, protesten en paz. Necesitamos unirnos en estos momentos. Bueno, hay algo acá que evidentemente vos debes estar leyendo, como todo el mundo, que el último episodio con Alex Pretty, que es un enfermero, fue un golpe ya letal internamente para el propio Donald Trump, ¿no? Esto es la demostración. Que claramente tuvieron que cambiar, al menos maquillar el cambio. No sé si el cambio va a ser real, porque todavía prometió, pero no puso fecha, retirar a esos hombres del ICE mal formados, a los que se les da armas y que terminan matando con el aval de la administración de Trump a cualquiera, ¿no? Entonces, no sé si se va a concretar en un cambio de esa estrategia muy violenta y totalmente impune. Pero sí es cierto que se vieron obligados, dado los sondeos y la reacción también que fue muy transversal, incluso expresidentes, que no son modelos en términos de derechos humanos, pero expresidentes como Barack Obama o Bill Clinton también salieron a decir, acá estamos llegando a un límite. Y con eso lo que quiero dejar en claro es que hubo tanta convulsión que efectivamente Gaby no pudo simplemente ignorar. No sé si esto se va a trasladar a un cambio verdadero en su política migratoria y en la persecución que está haciendo de sus propios conciudadanos. Para terminar con ese asunto, Trump efectivamente confirmó haber hablado con el gobernador y con el alcalde y dijo, lo que necesitamos es que nos entreguen a sus criminales. Fíjate, ¿no? Ellos tienen criminales y lo único que dije fue simplemente entréguenos a sus criminales. Bueno, Donald Trump siendo Donald Trump. Terminamos con un acuerdo comercial. La Unión Europea y India formalizaron lo que llaman la madre de todos los acuerdos comerciales. Un acuerdo que incluye la reducción o eliminación de un 90% de los aranceles. India es un país que tiene bastante barreras arancelarias. No es poca cosa en ese sentido. El acuerdo que se logró, aunque hay muchas dudas sobre los tiempos, los plazos en los que esto se va a efectivamente ver reflejado. Después de 2 décadas de negociaciones, ambas partes sellaron finalmente ese acuerdo, la creación de una zona de libre comercio que concentraría más del 20% del PIB global y también casi el 25% de la población mundial, tomando en cuenta que India es el país más poblado de esta tierra. Bueno, allí en Nueva Delhi para la firma estuvieron presentes y estamos justamente compartiendo imágenes de ese momento la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto con, por supuesto, el primer ministro indio, Narendra Modi, que publicó el siguiente mensaje: hoy es un día que será recordado por siempre o para siempre, marcado indeleblemente en nuestra historia compartida. En otro fragmento dice, este es un hito en nuestras relaciones que fortalecerá nuestros lazos económicos, creará empleo para nuestros jóvenes. India es un país sumamente desigual, ¿no? Y que busca ser una alternativa en muchas áreas, como área tecnológica, por ejemplo, a China. También dice oportunidades para nuestras empresas, va a fomentar la prosperidad compartida y construirá cadenas de suministro globales más sólidas. Me parece que tiene un poco que ver con todo lo que hemos comentado sobre los intereses que tiene Estados Unidos en la región, en la Argentina, por ejemplo, porque las cadenas de suministro son, hablando de la madre de todos los acuerdos, ¿no? Para retomar esa idea, son una batalla madre hoy en el mundo. Las cadenas de suministro son poder.
Entonces, pienso en semiconductores, que lo hemos hablado muchas veces, pienso justamente, lo hemos nombrado en ese resumen, las tierras raras. El objetivo del acuerdo claramente es reducir la dependencia tanto de Estados Unidos como de China en un momento geopolítico que es muy volátil, muy complejo, muy incierto, y en medio también de la pugna entre Estados Unidos y China, justamente por el control de las cadenas de suministro. Muy bien, y hasta acá la información. Mientras tanto, aparece ahí el QR para que ustedes lo pueden escanear, seguir el Destape en todas las plataformas, escanea el QR, hace clic en el botón que te aparece y listo. Ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tenea el Destape en tu celular todo el día y así te enterás de todo. Maldita suerte.